Voy a mostrar un código. Voy a mostrar un. Esperen, Bueno, le voy a mostrar un código en Python usando NumPy, que es una librería, sencillito. Después lo que le voy a mostrar va a ser eh, algo dentro de la simulación, pero código no. Si necesitan que repasemos algo de la última clase, por ejemplo, y necesite código, lo vemos. Pero no respecto a la clase de hoy. Esto no es tanto código porque en realidad para usar esto no necesitas codiar. Ok, perfecto. Bueno, el tema de hoy es localización espacial y vamos a ver un poco de qué trata. Básicamente, localización espacial es ver los sistemas de coordenadas. No sé si se acuerdan que en la primera clase les había mencionado que los robots o ROS en general y tanto Gazebo también usan sistemas de coordenadas y usan referencias. Por ejemplo, si un robot rota hacia la izquierda o rota hacia la derecha, tiene un signo positivo o signo negativo. Em, y bueno, las ejes de coordenadas están puestos de una determinada manera por una convención de los reps, ROS reps que vimos también en la clase pasada. Bueno, la idea es repasar eso ahora. Es más, tienen colores, tanto en Gazebo como en ROS. También es ver eso. Vamos a ver un repaso también teórico que es muy sencillo. La demostración la vamos a hacer con NumPy. Y después vamos a ver ROS y un poco más de información. Para empezar, sistema de coordenadas. ¿Cómo es que los sistemas de coordenadas en ROS se usan? Tanto en Gazebo, bueno, en Gazebo como en ROS. Generalmente, ustedes van a encontrar que, bueno, son tres colores y los ejes de coordenadas, X, Y, Z. Acordarse de qué color corresponde con cada eje es fácil. Se usa la convención RGB de Red, Green y Blue, rojo, verde y azul, para los ejes X y Z, o sea, viene en orden. Entonces, X es rojo, red, Y es green, verde, y blue, Z, azul, y ya está. Pero ahora, como en el robot y en ROS se suele usar con una convención medianamente rara, que después vamos a ver bien cuál es. Eh, y de hecho algo muy particular es que si alguno ya sabe, por ejemplo, Computer Vision o algo de visión o OpenCV, es distinta. Es muy interesante cuando empezás a usar cámaras en ROS porque las coordenadas cambian ahí también. Y es medio. Hay que trabajar con eso. Lo bueno es que vamos a ver después, al final, más adelante en la clase, que ROS también tiene la librería que nos soluciona estas conversiones, pero está bueno conocerlo un poco. Vamos a empezar primero con un ejemplo de en qué caso se usa esto en la práctica, nada más como sin números, sin nada. Supónganse, por ejemplo, que tienen un brazo que tiene un gripper, o sea, una manito, para agarrar una lata de gaseosa que está acá en una mesa. Por algún mecanismo, ustedes, por ejemplo, pueden tener una cámara puesta en una pared que les lee les detecta latas y de alguna manera detecta la posición de la lata. A su vez, ustedes, por cosas que van a ver la clase que viene en cinemática, pueden saber la posición de la mano del robot, porque internamente ustedes tienen la lectura de los sensores. Tanto la medición de la lata obtenida por la cámara como la medición de la posición de la mano, todas se pueden conocer en base a una referencia, o tienen que ser, generalmente las posiciones se conocen con respecto a una referencia. En el dibujo, acá en la imagen, la referencia es la que ven a la izquierda, abajo de toda la izquierda, que es un cero. Pero ¿qué pasa? Esa referencia, o por ejemplo, nosotros la posición de la lata la conocemos con respecto a la cámara. Y mi posición de la mano la conocemos con respecto a esa referencia. Pero yo lo que quiero, la información que necesito para que mi mano agarre la lata es la distancia
de la lata o de la mano con respecto a la lata. Esa no la tengo directamente. No es que yo tengo un sensor en la mano, que un láser, por ejemplo, que me dice la distancia. La manera de obtener esa distancia es de manera indirecta, o sea, haciendo una transformación, una cadena de transformaciones. Les voy a hacer un... Creo que no... No, tengo que volver a cambiar. A ver si les puedo cambiar. Quiero castear otra aplicación, pero a veces esta app no me deja. Ahí está, no sé qué toque. Bueno. Eh, Esto es otra clase. Bueno, en realidad lo voy a dibujar un poco así lo entienden un poco mejor lo que les quiero explicar. ¿Se ve, no, la pizarra? Yo la veo por lo menos ahí. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve, se ve. Genial. Bueno, lo que les decía es que tenemos una referencia siempre. Que en este caso, la foto se llama 0. Bueno, supónganse que eso es un 0. Los ejes son X e Y, los voy a obviar por simplicidad. Pero por ejemplo, en un lugar nosotros tenemos la lata. Esa lata, le voy a poner acá los ejes porque si no se va a confundir con la L. La lata, a su vez, la posición de la lata es leída por la cámara. O sea, recuerdan que yo al saber a la cámara, cuando me provee información o la posición de esa lata, lo que se usa para determinar la posición es una matriz homogénea. La matriz homogénea, recuerden que tenía dos componentes. Una matriz de rotación adentro, o sea, son varias cosas. Una matriz de rotación y una matriz de traslación. En realidad es un vector de traslación. El de acá. Esto es una matriz de 4×4. En 3 dimensiones, ¿no? Porque si no en dos dimensiones en un plano es de 3×3, una dimensión menos. ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene estas componentes? La homogénea lo que te permite es representar una pose, o sea, rotación y traslación, de algo, de un punto que yo tengo en esta referencia. O sea, mi cámara, si yo quiero representar algo, una medición obtenida desde la cámara, desde mi sensor, tengo que usar una matriz homogénea para representar o transformar esa representación. Y bueno, esto de 4×4, en realidad la rotación es de 3×3. Esto lo vieron en álgebra 1, imagino. Y esto es fila-columna. Entonces, 3 filas y una columna. 3×1. Y bueno, esta es una columna y 3 columnas son 4 columnas. Y abajo de todo, estos dos son 3 ceros, o sea, una fila y 3 columnas. O sea, son 3 ceros. Y un 1, que es una fila, una columna, o sea, un solo elemento, que es un 1. Esto, digamos, ¿por qué el 0 y por qué el 1? Eso es porque, digamos, vos al agrupar esto, después vamos a ver el ejemplo, creo que va a quedar bastante claro, pero cuando vos multiplicás, usás la matriz homogénea para hacer las conversiones, la idea es que esos números tienen bastante lógica, pero vamos a ver por qué. Volviendo al ejemplo, la matriz homogénea. Yo obtengo una matriz homogénea cuando hago una medición con un sensor, en este caso la cámara. Que la matriz homogénea me va a determinar la posición de la lata con respecto a la cámara. Y a su vez, por ejemplo, si yo tengo la cámara agarrada a la pared, voy a conocer la transformación esta
otra transformación homogénea, porque puse la cámara en una pared, mido las posiciones, digamos, va a estar siempre fija ahí. Entonces es conocida. A su vez, lo que tenemos es el robot o el manipulador. Y esa matriz homogénea también es conocida. Porque el robot, por lo menos en el caso del manipulador, que es el ejemplo este, está agarrado a una plataforma, no se va a mover. Y el robot, para si lo queremos hacer un poco más complejo, tiene, no lo voy a poner acá para hacerlo un poquito más sencillo, pero tiene el gripper a su vez. Bueno, en realidad más complejo todavía, el robot en realidad es la base más todos, por ejemplo, un brazo que es una L, son dos segmentos, tenés dos segmentos, entonces no es uno solo, son dos que se van moviendo. Si es un robot que se vende de Kuka, por ejemplo, son seis, porque tenés uno por cada motor. Y a su vez el gripper, que es el que usás. Entonces se complejiza más, pero por simplicidad decimos que el robot tiene un solo link. Y ese link yo quiero moverlo, si yo quiero agarrar la lata, tengo que irme hasta este punto, que también puede ser una transformación homogénea. El tema es que, ¿qué pasa cuando el robot llega a la lata? La transformación homogénea me va a decir que la posición es cero y la orientación es cero, de alguna manera. O sea, si llego, para simplificarlo, si llego a esa posición es que esa transformación homogénea se hace cero. Pero no vale cero. ¿Cuánto vale? O sea, lo que yo quiero hacer es saber esa posición e ir o sea, saber esa distancia y decrementar esa distancia para llegar. Entonces, ¿se puede obtener esta distancia con lo que tengo? ¿Les parece que con esta información es suficiente para sacar este valor de h? Sí, porque vos sabiendo la conversión de la cámara a la lata, vos podés saber la lata respecto al origen, sabiendo el gripper respecto al origen, podés calcular cuánto tenés que mover el gripper hasta la lata, porque los E- referencia los dos al origen. Exacto. Si se fijan, este dibujo es como nodos. Bueno, me hizo el dibujo en cualquier lado. Pero son todos nodos unidos por flechas. Y todos tienen conexión entre sí. Entonces lo que yo quiero hacer es como que el nodo del robot, termine en la misma posición que en la lata. Y están todos conectados, entonces de alguna manera yo puedo agarrar y ponerlos juntos y digamos, está cerrado el lazo, es como un lazo cerrado, y yo lo que puedo hacer es dos puntos de esos lazos los puedo poner juntos. Entonces, el único problema es que, bueno, la información, por ejemplo, si se fijan las flechitas, de alguna manera me indican cómo viene mi información. Nosotros, matemáticamente, se usa una convención para, para representar esto, que quiere decir, por ejemplo, la matriz homogénea, voy a empezar por esta que es del origen a la cámara. La matriz homogénea, en realidad no se usa H por todos lados, se usan un superíndice y un supraíndice para indicar desde dónde hacia dónde está representada la transformación. Por eso son flechas que indican hacia dónde está hecha la transformación. En el caso este de la cámara al origen, se especifica como del origen a la cámara. Se pone así. ¿Por qué? Porque hay es como una flechita así. Véanlo de esa manera. Del origen a la cámara. Después vamos a ver por qué se pone así y ayuda mucho para la matemática. O sea, tengan en cuenta, la flecha apunta hacia abajo. Entonces, en el caso de la cámara de la lata sería al revés. La C va arriba y la L va abajo. En el caso del robot, va desde el origen, desde acá ponemos el origen arriba, al robot. Bueno, eso es una... Y la que nosotros necesitamos saber va desde el robot a la lata.
En realidad, en este caso, no sé, bueno, ahora vamos a ver igual. Vamos a poner un ejemplo más sencillito todavía. O agarrar un pedazo de acá del diagrama para entenderlo un poco. Tenemos la cámara. Vamos a poner primero la referencia. La cámara y la lata. L. Bueno, esto era una C. Habíamos dicho que la transformación nosotros la conocemos de esta manera, que era una transformación, podría haber hecho el dibujo un poco más chiquito, ahora no sé dónde voy a escribir, pero de 0 a C. Y acá conozco esto, la transformación también acá. Pero ¿qué pasa? Esto en realidad lo que nosotros conocemos es, por ejemplo, un punto, el centro geométrico de la lata. En general esto en realidad lo podemos representar como un punto, con referencia a C, y el punto se escribe de esta manera. P con referencia a C. Y si yo quiero conocer, por ejemplo, ese punto con respecto a la trama anterior, o sea, un vector que vaya desde el origen hasta L, o sea, la lata vista, o sea, una especie de algo así, la lata vista desde la referencia inicial, se puede calcular de esta manera, como, o sea, mi incógnita es esta, P con respecto al origen. ¿Cómo la puedo calcular? Se calcula así. La matriz homogénea del origen a la cámara por el punto con respecto a la cámara. Y miren esto es lo que les decía antes. Esto, los índices los pueden como cancelar de alguna manera. Entonces, ¿qué queda acá? El índice 0 arriba, que es el mismo que está a la izquierda, el de los términos de la izquierda. Entonces, para eso generalmente sirve, para entender cómo se hacen las multiplicaciones. A veces es medio confuso entender esto, pero es acordarse, yo conozco la relación de esta referencia hacia la otra referencia y se escribe de esta manera. Entonces eso me ayuda automáticamente a resolver cómo se hacen los cálculos. Entonces, volviendo a esto, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, decir, volviendo al caso este, por ejemplo, en vez de ponerlo como una matriz homogénea, este pedazo de acá, lo que podemos hacer es tomarlo como un punto, en realidad, porque es un punto, que es P con respecto a la cámara. Entonces, si hago las transformaciones, de hecho, el pedazo de hasta la referencia 0, desde la cámara hasta la referencia 0, es lo que acabamos de ver antes, cómo se calcula. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos esto, P de 0. Si, en realidad lo que yo quiero obtener, por ejemplo, es, voy a borrar esto, para que quede, que en realidad lo podemos poner como un punto, no hace falta ponerlo como una transformación, porque también es como el punto visto desde esta referencia. Tendría que ser el punto con respecto al robot. ¿Cómo obtengo esta transformación? Voy a borrar más cosas para que quede más fácil de entender. De hecho, borrar todo esto. Pero no es muy complicado si se fijan. Es como que van eliminando nodos a medida que van conociendo datos. Entonces, les queda una matriz homogénea y dos puntos.
que es exactamente el mismo ejemplo que vimos antes en la otra página. Mi incógnita es P con respecto al robot. ¿Y cómo es esto? La matriz homogénea, no voy a poner índices, y yo lo que tengo como dato es P con respecto a 0. ¿Cómo tienen que ir los índices para que me quede así? La O y la R en la matriz homogénea, ¿dónde los tengo que poner? De R a Para O que tenés que ir. Superior izquierda R, inferior derecha O. Exacto, para que se anulen. Entonces, si lo pongo así, se anulan. Esta matriz es la que me va a dar la transformación del punto de la lata con respecto a la referencia hacia el punto de la lata con respecto al robot. Pero ¿qué pasa? Esta matriz con esta matriz, ¿qué pasó? No son iguales. Tienen las referencias invertidas. Bueno, ¿cómo hago para cambiar esa referencia? Tenés que invertir la matriz. Exacto, matriz inversa, ya está, nada más que eso. Se cambian las propiedades de las... No voy a entrar en detalle matemático, están en todos los libros de robótica básicos y de álgebra. La matriz homogénea lo que tiene es que es invertible, o bueno, hay veces que no, pero se puede invertir y la idea es que, es más, la inversa es la misma que la traspuesta, así que pueden hacer la traspuesta de la matriz. Al hacer ese proceso, se invierten los índices. Es básicamente eso. Y esa es la matemática que usa después la librería de ROS para trabajar. Pero así es como obtenemos referencias. Entonces, nosotros haciendo estas dos multiplicaciones, que fueron multiplicaciones de dos matrices, podemos obtener esa distancia que vimos en el ejemplo. Bueno, lo voy a poner así. Que vimos en este ejemplo. Ese era el ejemplo introductorio. Ahora, lo que quiero mostrarles va a ser cómo ROS usa, o qué tipo de transformaciones se usan en ROS. Y la nomenclatura, porque lo vamos a ver en simulación en un rato. Lo más importante, o los más comunes en realidad, son dos. ODOM y Baselink. ¿Por qué tienen ese nombre para empezar? A ver si está en la diapositiva siguiente. Sí, bueno, está en la diapositiva siguiente, no les voy a spoilear nada entonces. Baselink es una referencia que se usa para el robot. Primero, les quiero explicar un poco tal vez qué es esto antes Esto es un robotito moviéndose en una dimensión. Si se fijan, el eje horizontal es el tiempo. Entonces arranca en la izquierda, mirando hacia la derecha. La línea roja, que es la que apunta hacia la derecha, es el robot, mira hacia donde mira el robot. Entonces avanza hacia la derecha. Y a medida que se va moviendo, el robotito, que es ese pentágono, se va moviendo. Y asociado al robot tiene Baselink, que es la referencia del robot. Entonces nosotros cuando tenemos un robot, casi siempre, si seguimos las convenciones de ROS, se le llama Baselink. Vamos a ver otras más, pero Baselink es algo que lo van a ver en el robot y lo van a ver en otros robots que usen. Pero a su vez, tenemos ODOM, que si se fijan en el primero, donde arranca todo, el tiempo cero, arranca en la misma posición que Baselink. ¿Por qué? Mi robot, supónganse que yo tengo dos encoders. Los encoders de las ruedas del robot. Y muevo el robot hacia adelante. Quiero conocer cuánto se desplaza mi robot. Para eso uso los encoders. Entonces voy midiendo con un sensor que mida eso, cuántos centímetros se van desplazando mis ruedas. Mi robot se desplazó a lo largo de 10 segundos, 10 centímetros. 10 centímetros con respecto a qué. Todas las mediciones tienen que ser relativas a otra referencia. Esa referencia relativa es ODOM. En este caso, ODOM significa odometría con respecto a la odometría de las ruedas. Por eso tiene ese nombre. Entonces, de ahí viene el nombre y bueno, es por eso que cuando arranca en el mismo punto. Cuando mi robot se mueve, ODOM
se queda siempre en ese punto porque es mi referencia inicial. Y cada vez que los encoders vayan reportando lecturas, esa referencia, la distancia entre baselink y ODOM, es la que se actualiza. Después, cuando veamos en la clase de navegación, vamos a ver que... Bueno, ahora vamos a ver cuáles hay, pero cómo se van actualizando y por qué. Las que vamos a ver a continuación ahora, un par más, están todas definidas en el link que está acá en el título, que es el Rep 105, que explica... A ver si puedo abrirlo. No, bueno. Bueno, estoy editando el documento. De hecho, se los puedo mostrar, pero... A ver, se los muestro rápido. El rep, que es el que me dice cómo son las referencias. De hecho, creo que el dibujo lo saqué acá. Te explica cómo son referencias cuando tenés que trabajar con ROS. O sea, esto tiene un montón de información que le explica los nombres, cómo tienen que estar conectados, si tienen varios robots. Bueno, bueno, acá está más o menos lo que les voy a mostrar. Un poco más sencillo, pero bueno. Cuando ustedes tengan un robot andando en un mapa, el mapa tiene que tener su propia coordenada, sistema de coordenadas, que es fijo e inamovible. Se llama map. ODOM, si bien también es fijo de alguna manera, después vamos a ver que no es fijo, es el que arranca en la misma posición que el robot. Y hay uno más, además de BaseLink, que es el que vimos antes, que se llama Base Footprint, que está y se mueve junto con el robot en la misma posición que BaseLink, pero la coordenada Z está en 0, o sea que está a la altura del piso. ¿Por qué? Porque ese link es el que se usa, por ejemplo, junto con el mapa para hacer cosas de navegación. Porque el mapa la referencia del mapa está en el piso, Base Footprint está en el piso, y BaseLink no está en el piso. Está generalmente a la altura de las ruedas. De hecho, después vamos a ver la diferencia. Pero generalmente las ruedas no están en el piso. O sea, si bien están tocando, el centro de las ruedas, el eje, no está en el piso. Es esa la diferencia nada más. No tiene ningún misterio. Y estas son más las 4 que vamos a usar. De hecho, acá en una foto podemos ver ODOM, que el robot se movió para adelante. Y tenemos tanto BaseLink como Base Footprint en el robot. Y BaseLink está arriba, básicamente, desplazada el radio de la rueda. Y eso. Acá mapa, por ejemplo, no está porque no hay ningún mapa. Se estaba moviendo en un lugar sin mapa. Así que ese era solamente los 3 que hay para este ejemplo. Ahora después cuando veamos en simulación cómo se mueve, vamos a ver cómo este mapa. Ahora, un ejemplo teniendo en cuenta un robot móvil y cómo es que la información que me prueba un sensor es convertida para que le sea útil al robot. Supongamos que tenemos arranca de todo arriba de todo a la izquierda, tenemos un robot móvil que tiene un LiDAR arriba de todo, montado. Tanto el robot como el sensor tienen que tener referencias. Siempre que tenemos mediciones, tenemos que tener referencias. Entonces, BaseLink, recuerden que era la referencia que se usa en el robot. En este caso está puesta en el centro del robot. Y el láser o el LiDAR tiene otro que se llama Base Laser. Bueno, para este caso de ejemplo está puesto a 10 centímetros hacia adelante y 20 centímetros hacia arriba. Esa información es conocida porque es la estructura del robot. Entonces, ¿qué tengo con eso? A ver si se acuerdan. ¿Qué información ya tengo? O sea, la matriz homogénea desde la baselink hasta el líder. Exacto, la matriz homogénea. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un punto provisto por el sensor, ¿qué es lo que puedo obtener? El punto
con referencia Respecto a la base del robot. a la base robot. ¿Por qué? Porque mi información, o sea, supónganse que son ustedes, no es un robot. Ustedes quieren saber, por ejemplo, a qué distancia tienen de ustedes mismos eh, la información, digamos, un obstáculo y no se quieren chocar. Supónganse que pueden tener una, el bastón. Vieron la gente que es ciega usa un bastón para moverse. Entonces, es un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es como, piénsalo así, el bastón es como que el que te da la información está en la punta del bastón, no está en la mano. Entonces, vos querés no chocarte con los pies. Entonces, como que de alguna manera nosotros internamente transformamos la información que nos viene a eso, a nuestra propia referencia. Eh, Espero que sea un ejemplo bastante O por entendible. Pero ejemplo, bueno, cuando querés subir un escalón. O sea, vos sabés que está abajo tuyo porque lo ves con tus ojos, sabés la distancia del escalón. Y si no sos torpe como yo, levantás el pie para no comértelo cuando subes una escalera. exacto, también. Bueno, en robots móviles con patas hacen exactamente eso, claro. Eh, entonces, lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el caso de ejemplo, volviendo al ejemplo este, el sensor me reporta una lectura que es de 3 centímetros en el eje X, o sea, hacia adelante. Bueno, les spoileé las referencias, pero me detecta 3 centímetros, 30 centímetros. Em, ¿Cuánto es la transformación en Baselink? Bueno, acá está el ejemplo, detectó esa lectura. Nosotros lo que vamos a usar va a ser en ROS un paquete que va a hacer ese cálculo automáticamente, porque también conoce la diferencia de posición entre el sensor y el robot. O sea, esta relación ya la conoce internamente el paquete. Entonces el paquete de ROS, conociendo esa transformación y recibiendo de alguna manera la lectura del sensor, va a hacer la conversión. Y estoy editando el documento. No me gusta nada. Esperen. Ahí está. Eh, lo pueden ver así medio viendo esto. Si esto me detecta que tiene 30 centímetros a la derecha y lo quieren poner con respecto al origen, son los 10 centímetros que tenían del láser más los 30 centímetros de la lectura son 40 centímetros. Y 20 centímetros que tenían del sensor me da como resultado esta lectura de acá. O sea que el paquete de ROS, que de hecho se llama TF, es el que me hace esa conversión. Entonces el robot va a tener esa lectura traducida automáticamente. Y si yo en vez de querer conocer eso, porque por ejemplo quiero hacer un mapa, lo puedo hacer esa conversión a la transformada del mapa. O sea, ¿qué tengo que hacer? Desde el láser lo tengo que convertir al baselink, del baselink lo convierto a base footprint, y de base footprint lo convierto a DOM, de DOM lo convierto al map, y ahí tengo todo. Y eso es el, digamos, todo el camino que tiene que hacer la lectura del láser para, por ejemplo, agregarse a un mapa. ¿Cuántas conversiones son estas? Del láser tengo un punto. A baselink multiplico una vez. Base footprint dos veces. ODOM tres veces. Mapa cuatro veces. Si lo hago a mano esto es como, no quiero hacer más, después de hacer una vez, ya está, gracias. Entonces como que es muy importante TF y lo que nos resuelve. Así que bueno, eh, lo que habíamos hablado antes, el tema de del ejercicio, un ejercicio teórico, en realidad, sí, antes de ver este ejemplo en particular, les quiero mostrar un ejemplo con, eh, también usando números, para que vean cómo cierran.
tenemos una referencia. Una referencia llamada A. Y lo voy a agrandar un poquito. Bueno. Bueno. Entonces tengo 3 coordenadas acá. Supongamos que esto es 1. ¿Cómo poder saber esto? Listo. 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, en el punto, vamos a decir 3, 3, tenemos otra referencia, pero con una particularidad. Bueno, vamos a ponerle, este es el eje X de A y este es el eje Y de A. Este es el eje Y de esta B y este es el eje X. A es la referencia, B es supongamos que es el sensor. Y está rotado A con respecto a B. Está rotado 180 grados. En realidad es menos 180 grados. Si se fijan que regla de la mano derecha, roto. Acuérdense que regla de la mano derecha es rotación del eje X hacia el eje Y. Me da la rotación ¿cómo se llama? La rotación bueno, sobre el eje. Y dije menos 180, 180. Es lo mismo, menos Eh, 180 que sí, 180. sí, pero teniendo en cuenta que roto hacia o sea, en el caso de que, o sea, lo que quiero decir es, si giro hacia la izquierda, a eso quería ir, si giro hacia la izquierda, usemos la convención de que giro ángulos positivos, porque sigo la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a dejarlo como 180 grados. Bueno, eso era un 8. Y bueno, igual lo que dijo él, si hacen la rotación menos de 180 hacia la izquierda, fíjense que vuelve al mismo lugar. Ahora, B me va, por ejemplo, tengo un punto con respecto a B que va a ser, no, vamos a hacer algo más complicado. Acá. Este punto es el punto con respecto a B. Y con respecto a B, ¿qué punto es? Tengo 1 y acá tengo 2. Entonces el punto con referencia a B va a ser un vector de 1 en X y 2 en Y. ¿Se entendió? O sea, si se fijan, eliminan todo el resto, solamente se quedan con la referencia de B. Denlo vuelta, más fácil para entender. No creo que lo pueda dar vuelta, ¿verdad? Si lo van a ver ustedes. No, se va a ver torcido igual, claro. Bueno, si lo rotan en su mente, van a ver que el eje X tiene la componente 1 y el eje Y tiene la componente 2. Eso es el valor en B. Y lo que nosotros queremos calcular es el punto con respecto a A. Y si hacemos las cuentas, o digamos lo mismo que veníamos haciendo antes, mi incógnita era el punto en A, que se obtenía con una matriz homogénea por el punto en B.
Y acá era B para eliminar. Y para quedarme con el índice del término de la izquierda, ponía el término de la izquierda acá. Ahora, esta matriz. Espero que se vea algo. Es la transformación de A hacia B. ¿Nosotros tenemos de A a B o de B a A? De A a B tenemos. Claro, de A a B. Entonces, matemática directa. Entonces yo tengo la matriz homogénea de A a B. ¿Cómo tenemos esa matriz homogénea? Primero, ¿cómo era la matriz homogénea? La matriz homogénea, recordemos que era la rotación y la traslación. Vamos a hacer primero la traslación. Este es un caso en un plano, así que era de 3 por 3, donde la rotación es de 2 por 2, y para que este era de 2 filas y una columna, 2 por 1. Así que la traslación es de 2 por 1, 2 filas y una columna. ¿Cuánto vale la traslación en este caso? 3, 3. Exacto, ¿por qué? Porque está B, la posición de B con respecto a A está en el 3, 3. Entonces lo que tenemos que poner en la traslación es 3 y 3. Ahora, rotación. ¿Cómo era la matriz de rotación? Rotación es una matriz de rotación de 2 dimensiones con respecto al eje Z. Eso tenía una forma particular que tengo por acá, porque siempre me lo olvido. Que la matriz de rotación bueno, esto es está bien, de 2 dimensiones, es de 3 por 3, como habíamos visto recién, y tiene esta forma. Coseno menos seno, seno coseno. Que no es muy difícil de sacar, lo vieron también en álgebra. No lo voy a dar por eso, si lo revisan en cualquier libro lo van a encontrar. Y vamos a usar esa ecuación. Entonces será coseno menos seno, seno, coseno. Y como era de... Ah, que está bien. No, esperen, está bien, 0 es... Está bien. No, estoy pifiando con los números. El tamaño. Uy, acá ya borro. Ok. Primero vamos a resolver esta de 2 por 2. Claro, en realidad era de 3 dimensiones la de la imagen. No me di cuenta yo. Acá ya borro. ¿Cómo es la matriz esta de rotación? Para el caso este, teniendo en cuenta que son 180 grados. Sería Coseno menos 1, 0, 0 menos 1. menos 1, 0, 0, menos 1. Coseno de 180 es menos 1. Sí. Sí. Bien. Entonces lo que quiero formar es ahora con estos datos la matriz homogénea. Después vamos a ver si todo esto va bien. Entonces la matriz homogénea es menos 1, 0, 0, menos 1. Recordemos que era... Bueno, vamos a poner líneas acá para separar un poco. Pero era una de 3 por 3. La traslación iba acá, 3, 3. Y acá, como habíamos visto, acá abajo, va un 1 y un 0. Bueno, por eso
No importa. Esta es la matriz, son 3×3 elementos. ¿Qué me representa esto? Recuerden que tiene componentes de rotación, componentes de traslación, y es lo que me da la referencia. Digamos, esta matriz es la que me serviría para convertir lecturas con respecto a B, de B con respecto a A. Entonces, si yo hago la multiplicación de este vector 1, 2 por esa matriz, ¿cuánto me debería dar? Idealmente. O sea, ¿cuánto vendría a dar esta matriz acá? 2, 1. 2, 1, claro. Leyendo nada más el dibujito, la intuición me dice que esto debería dar 2, 1. Entonces, ¿alguno tiene el Docker abierto? Podemos hacer algo rapidísimo. Lo pueden hacer ustedes, así no lo hago yo. De hecho, mi idea es mostrarles un... bueno, pero va a ser medio... Yo lo tengo. Sí. Bueno. Les mandé un link, de hecho, antes en Rooms, que es... A ver si se los puedo mostrar acá. Sí, lo tengo abierto. Que es un código que quiero que prueben con estos datos. A ver si les da. Que es este. Es un código que hace una transformación de un vector. A ver si lo voy a explicar, de hecho. De un vector en una referencia a otro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, definimos la posición de la trama B con respecto a la trama A en la línea 5, que son 3 componentes. En este caso es 2 menos 1, en nuestro caso habíamos puesto en 3, 3, o sea, en B con respecto a A. Después lo que definimos es la rotación de la trama B con respecto a la A, que en nuestro caso eran 180 grados. Después, por simplicidad, calculamos el seno y el coseno. Esto es lo que tiene uno en Python, en la misma línea hicimos el seno y el coseno. Nada mágico, pero bueno. ¿Qué hace después? Calcula la matriz de rotación, tomando el seno y el coseno. Y de paso le agrega 2 ceros ahí abajo, para hacer una matriz de 3 filas y 2 columnas. Después, teniendo la rotación y la traslación, hace la matriz homogénea. Concatena las dos matrices. O sea, las pone una al lado de la otra. Teniendo eso, agarra y obtiene el punto P. O sea, el punto P con respecto al frame B, o sea, el frame de nuestro sensor. En este caso, 1, 1, 1, o sea, 1, 1 y el 1 que se agrega al final. Para hacer la transformación, bueno, eso no lo dije, buen punto. El punto es de 2 por 1. 2 por 1. Pero ¿qué pasa acá? La matriz es de 3 por 3. Si se acuerdan, en álgebra era, si yo multiplico lo de 3 por 3, para que como resultado, o sea, para multiplicar algo a esta matriz, tengo que multiplicar algo que por lo menos tenga un tamaño 3, de 3 filas. Entonces, si yo le multiplico lo de 3 filas, el resultado de este vector de acá va a ser 3, que era este, por la dimensión de este. Entonces, nuestro caso tenía una columna, la posición, entonces como resultado va a ser 3 por 1. Y este es el motivo por el que acá abajo como tercer elemento se agrega un 1. Solamente porque no altera las cuentas cuando haces las multiplicaciones. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo de por qué agrega el 1 al final. Transpongo porque en realidad esto es una vector fila, lo hace en columna. Y hace el producto de la matriz homogénea con el punto de P con respecto a B. Y obtiene el punto con respecto a A. Y ahí se queda con lo que está a la derecha, extrae solamente el primer y el segundo elemento. El 1 lo descarta y lo imprime. O sea, cuando multiplicas uno y otro, el 1 queda, porque te obtenés también como resultado 3 filas y una columna. Ese último número también es un 1. Entonces, ahí lo descarto y lo imprimo. Si quieren probar esto, está en alguien lo quiere hacer.
está el código en el rooms, lo puse hace un rato. Así, copiar, o sea, copiar y pegar en Python. Bueno, de hecho, se lo muestro yo ya que estamos. Excepto que alguien lo quiera hacer. Y si lo quieren castear, adelante. Si querés lo hago, pero no sé cómo quieras. Dale, dale. Adelante. Si te animás. A ver. Creo que podés pisar la meeting. El casteo. Creo que me voy a tener que descastear porque si hacemos lo que hice la otra vez no se va a guardar la clase. Ahí creo que está bien. está ahí. Sí. ¿Sabes cómo agrandar la pantalla? Y mataste. En la terminal, digo, en realidad. Ah, Hay, la letra sí. decís. No, la terminal. Hay una flechita. Sí, bueno, esa también es otra manera. No, pará. No, a la derecha hay una flechita que apunta para arriba. Sí. Esa, Ah, ahí bueno. está. Y después con control más te agranda la letra, porque se ve un poco chiquito. Dale. Ahí está. Ahí está perfecto. Igual no necesitas la terminal. Sí, es que lo quería clonar y bueno, Claro. no pude. O sea, primero lo que tenemos que hacer es modificar el código. O sea, ahí abrite, sí, el ejemplo. Y ahora, ¿qué Pero, tenemos que poner entonces? La línea 5. Edita los números ya que estás. La línea 5, sí. ¿qué era eso entonces? La posición de B con respecto a A. Y eso lo habíamos puesto en 3 y 3. Entonces sería 3. Y 3. Y el último era un 1, porque, bueno, lo que habíamos dicho, que se pone el 1 para tener las dimensiones. El ángulo en la línea 7 lo definimos como 180 grados, que era la rotación que habíamos elegido. Después calcula el seno y el coseno y la rotación ya está. ¿Qué es lo que falta? Ahora el punto en B, o sea, la lectura. Esa lectura la habíamos puesto, Acá sería. sí, esa. En ese caso, la lectura era el punto 1, 2. Y ya está. Entonces, si ahora tenemos que ejecutar ese código. Guardalo, ahí está, perfecto. Para ver Eh, si no se borra, no se borra. Mira, yo nunca uso ese. Igual no te detectó. No lo tenés instalado, seguramente. Hacete pip. Creo que ni siquiera tenés pip instalado, pero pip install, sí, numpy. Bueno, y ahora tenés que ejecutar ese comando porque no tenés instalado pip. Cosa que pasa. No, Python 3 pip. Dale. Sí, no, Si era. no, Igual que, Emi, yo ya lo tengo. Si no. dale, no, igual 5 segundos, así que de última. Si no le funciona. Python. Solo está en Python 3, guión medio, pip. Está ahí, el comando justo te lo tiro arriba. Bueno, sí, ahí. Estaba bien. Apá. Va rápido, ¿no? No pensé que eran tantos paquetes. Bueno, si lo hacías dentro del Docker, ya está instalado, imagino. Se instalaba ahí. Claro. No, aparte ya está instalado NumPy. Quiero creer que... O sea, algún paquete lo usa dentro, así que... Sí, puede ser porque con lo que tarda en instalar algo... algo debe traer de afuera, ¿no? Bueno, ahora configuraciones. Bueno, todavía no instalaste NumPy, así que... No, si no, Espero que sea más rápido. para no perder tiempo, sino que lo presente otro. Dale, Dale. igual ya está configurando, no está instalando nada. Es como que algo está haciendo. Ahí está. Genial. Ahora pip install NumPy. De paso saben cómo instalar el paquete de Python. Bien, y ahora le puedes dar play y debería funcionar. Bien, ahí tenemos como resultado 2, 1. ¿Y era lo que esperábamos? Sí, era exactamente el ejemplo. Así que, bueno, después esto, si lo quieren extender, lo pueden hacer a 3 dimensiones, donde la matrilla es de 4×4, la homogénea, los puntos son de 4×1. Y
Bueno, ese era todo el ejemplo. Buenísimo. Bueno, ahora... Perdón, igual si lo hago a mano debería darme, ¿no? Claro, sí, lo que quería evitar era que no lo hagan a mano y lo usemos en código de paso para que aprendan un poco, pero sí. O sea, básicamente eso está haciendo las mismas cuentas que nosotros hacemos a mano, elemento por elemento, fila por columna y todo eso. Bueno, hay otro ejemplo que es un poco más complicado, que quiero que... Generalmente lo doy con números, pero no lo voy a dar con números. Lo que quiero que vean es, y a la derecha está la solución, pero no importa, eh, es bastante similar al ejemplo que vimos al principio, pero supónganse que tenemos este ejemplo. Lo voy a dibujar porque va a ser más fácil. No, bueno, creo que lo van a poder ver sin necesidad de dibujarlo. Tienen acá, en este caso, un robot, que es el de la izquierda, acá abajo, que tiene asociada una cámara. Y como siempre, tenemos una referencia, que en este caso es la base. Arriba hay un objeto. Y supónganse que esto es, por ejemplo, una cámara de televisión que tiene que enfocar algo en el cielo. Y lo quieren automatizar. Ustedes, por algún motivo, ya tienen la referencia con respecto a la base, pero no tienen la posición de la cámara. O sea, quieren que la cámara automáticamente no usa esto, no usa... Es un caso en particular. Nosotros no usamos visión para detectar el objeto, sino que el objeto ya lo tenemos con respecto a la base. ¿Cómo harían, por ejemplo, para resolver? Para, por ejemplo, que el eje X de la cámara, o sea, el frente de la cámara, apunte al centro del objeto. ¿Podrías repetirme la situación? Sí, se Me la voy a corrí. dibujar para que sea más fácil. Bueno, no puedo hacer más. Qué limitado. Tenemos la cámara. La cámara tiene un eje X. Y después tenemos un objeto. El objeto tiene el origen en alguna posición. Nosotros creemos que el eje X, que es este eje de acá, nos apunte al origen. O sea, lo que queremos hacer es... No me lo muevas automáticamente. Lo que queremos hacer es... Tenemos un sistema de control que tiene mi robot que está agarrada a la cámara y queremos que siempre apunte a ese lugar. No importa cómo, nosotros conocemos la posición de O, ya. Y la posición de la cámara también, obvio. ¿Cómo hacemos nosotros para apuntarlo ahí? O sea, tenemos todas las transformaciones, nos falta el punto. O, en realidad, ni siquiera es el punto. Necesitamos cambiarle la orientación para que esto funcione. ¿De qué manera fácil se puede hacer este cálculo? O, ¿qué quiere decir que mi eje X de la cámara esté apuntando al origen? Que tiene un ángulo de rotación cero. Exacto. Este ángulo, o el ángulo entre este vector y este otro vector, es cero. Entonces,
algebraicamente hablando, ¿cómo puedo saber yo que este ángulo de rotación es 0? Y eso me dice que la cámara está apuntando al objeto. Es algo sencillito y para empezar, nada más. Y cómo la matemática que ven en primer año les puede ayudar para este tipo de cosas. La solución está en el slide, por eso no voy a demostrarte, no voy a hablar tanto en esto, pero es algo tan sencillo como esto que está a la derecha. El producto Que es vectorial de los dos es 0. producto vectorial, claro, de esos dos vectores te da 0. Entonces cuando vos vas moviendo el vector, ya que va decrementando, vos podés, fíjense que cuando vale 90 grados es máximo, cuando vale 0 es mínimo, o sea 0. Y eso me da, puedo de alguna manera muy básica hacer una especie de control de orientación de una cámara con respecto a un objeto. Eh, También, otro ejemplo de eso. Y bueno, vamos a la parte divertida, robots. ¿Cómo es que interactuamos con TF? ¿Cómo es que se usa? Para eso vamos a abrir la simulación en un empty world y vamos a ver cómo el robotito se mueve. Van a ver exactamente lo que están viendo acá, pero bueno, vamos a mostrarles un poco usando Herbis. Así que voy a dejar de castear acá para poder castear en la computadora. No, la otra computadora. Bien. Voy a abrir el Docker primero, para empezar. Recuerden que estoy sobre Create Autonomy, pongo Docker Build. No, me confundí, Docker Build es para compilar el Docker. Docker RAM. Y generalmente al principio pueden hacer cat kill make si hay algo desactualizado, pero costumbre, lo hago siempre. Y bueno, para empezar vamos a ejecutar lo que decía en el slide, que era, voy a ponerlo arriba, ROS Launch, la simulación, el paquete de simulación se llama seagazebo. Recuerden en la clase pasada, nombre del paquete y nombre del ejecutable. Tabular dos veces, estos son todos los launch files que hay. Hay a varios les puse, por ejemplo, en los informes cuando me entregaron, por ejemplo, quieren hacer una simulación en un depósito. Y le dije, fíjense los launch files que hay en simulación para ver qué depósitos hay. O cuál es la simulación que más les puede llegar a servir. Lo que pueden hacer es esto, tabulador, y fíjense los distintos launch files que hay. ¿Cuál les sirve? Por ejemplo, este, por el nombre, es un restaurante, entonces no les va a servir. Una Para ese pregunta, caso, ¿hay algún lugar sí. para bajar más de internet o estos son todos los disponibles? Para esta simulación en particular, son los que hay. Si querés hacer más, podemos ver cómo hacerlo. Pero no es tan sencillo, o sea, te puede llevar un tiempo. Sí, sí, me imagino. ¿Por qué? Si te fijas como, o sea, vos qué tendrías que hacer para tenerlo disponible. Crear un nuevo launch file, pero por ejemplo, mira, vamos a abrir un ejemplo de cómo está hecho el launch file. Y vamos a abrir el del restaurante. El restaurante lo que tiene es, un launch file es un XML. Esto no lo vemos porque la idea es que si a alguno le interesa lo pueda ver por su cuenta. Pero lo que hace es llamar a otro archivo, que es otro launch file, que es este. Y le pasa, y acá hay una variable. Le pasa como un argumento. De hecho, esto no está bien. Esto tiene que ir así. Tiene como argumento un environment que es el nombre del restaurante, o sea, del environment. Y ese Word file recibe esta variable y se la pasa a otro. ¿Pero qué pasa acá? Vos, para poder decirle a la simulación, cargame el restaurante, tenés que
escribir en un archivo cómo es el restaurante, por ejemplo, qué cosas tiene. Y eso está definido en un archivo que es un Word de Gazebo, donde está, por ejemplo, definido el plano del piso y un par de cosas. Para hacer las cosas más sencillas, yo lo que suelo hacer es descargar en internet, por ejemplo, modelos, que son modelos 3D de escenarios, como un OBJ, y los uso. O sea, vos tenés que poner una componente visual y una componente de colisión. Esto es más de simulación. Y lo tenés que poner ahí, que se quede medianamente bien. Después tenemos que definir la posición del robot en ese mapa. Por ejemplo, acá está definido, si pongo un robot, el robot 1 va a arrancar en la posición 0,0. Si quiero un segundo robot, arranca en la posición 1,1. Y, por ejemplo, este restaurante, este archivo OBJ, lo tenemos que poner en una posición particular. No lo puedes poner en cualquier lado dentro del repositorio. Entonces, por ejemplo, lo tenés que poner en... Bueno, caso particular, no está dentro del repositorio, está en otro paquete porque temas de que pesaba mucho y los pongo en otro lado para que cuando haces en la instalación no compile tanto, no tarde tanto en descargar. Pero está acá, por ejemplo. Si van al repositorio, acá, este que dice Create Gazebo Models, está acá. Y tiene acá Models. Y acá tiene uno que se llama Restaurant o algo así, debería estar acá, Restaurant. Entonces, ahí adentro está el OBJ, que es una modelo de tipo de modelo 3D. El MTL es un tipo de modelo de textura que generalmente viene asociado con modelos OBJ. Y esto es algo particular de Gazebo. Y acá hay texturas, por ejemplo. Esto lo sacó una página china, por eso está todo en chino. Todas las texturas que tiene el escenario. Por ejemplo, la textura del piso. Entonces, si yo abro por ejemplo, vamos a abrir ese, para ver cómo se ve. Si lo quieren hacer, tienen que fijarse que el OBJ calce bien, que el robot calce bien. Y el modelo del restaurante es una cosa así, ¿ven? Este lo usó un grupo el año pasado para mover el robot por las mesas. Y lo que habían visto era, por ejemplo, que el robot pasaba por abajo de las mesas. Pero ¿qué pasa? Este caño acá es imposible para el robot. De hecho, las rumbas reales a las que limpian los pisos, este tipo de obstáculos son complicadísimos. Porque se te quedan trabados. Y ellos tenían el mismo problema. Porque el LiDAR que está puesto en el robot no detecta eso. Entonces tuvieron que usar una cámara 3D. O editar el mapa a mano. Pero para casos en que vos no haces el mapa en tiempo real, eso era imposible. Así que nada. O sea, de hecho esto los chicos necesitaban en un restaurante, no lo teníamos, se los agregué. O sea, no es que tampoco les voy a tirar un muerto, háganlo ustedes. Le doy una mano con eso. Eh, Generalmente yo saco los modelos de... Es más, cuando agregas modelos tenés que agregar licencia, cosas por el estilo. Yo saco los modelos de... ¿Dónde está la página? Tenés que especificar de dónde los sacás, agregarle licencias. Por ejemplo acá, lo saqué de este lugar. A este tipo, Amy Juan, que, bueno, tenés que poner la licencia generalmente si lo usás, que es de Sketchfab. Eh, Básicamente todos los que usamos los sacamos de páginas así. Bueno, esto está de Sketchfab, ¿ven? Es este, de hecho, el primero. Entonces, si vos querés agregar un environment que te gustó, y está en modelo OBJ, STL, DAE, colada, se llama DAE, los podemos importar en Gazebo y los podemos ver en Gazebo. Así que también ténganlo en cuenta. Eso sí, no se los dije, pero lleva un poco más de tiempo. Pero sí, por ejemplo, este de acá, esta casa. Esta no la vi, por ejemplo, está buena, parece que está buena. Se podría agregar a la simulación si ustedes quieren. Tarda un montón. ¿Ven? Generalmente si quieren hacer... Tiene 2 pisos, ¿no? Puede ser. La escalera está. A ver, Model Inspector. No sé. Parece que no. Pero sí, generalmente. De hecho, hay una casa de 2 pisos en la simulación también. Pero no tiene escalera, creo. No es tan perfecta. Igual está hecha así nomás. Está hecha a mano con el Word de Gazebo. Es medio complicado. Pero sí, tiene sus cosas. Pero
Se puede agregar todo. Así que mientras esté en un formato que sea soportado por Gazebo, se puede. Buenísimo. Emi, ¿me puedes mostrar una vez más cómo corriste la simulación de Gazebo? Sí. Estoy con Lo el que vamos a Docker hacer, Run. Sí. sí. O sea, Docker Run, después haces ROS Launch, nombre del Eh, paquete, en el. ya dentro del en- Docker. Está bien, pero en la ruta esa, create WS, bien. No me meto en Sí, el. en realidad puedes estar en cualquier lado. Yo voy Ah, acá, source, create, y te lo va a detectar igual. ok. Porque vos lo que haces es decirle ROS Launch. De hecho, voy a volver porque me saca la mitad de la pantalla. Vos lo que haces es ROS Launch, Sí, nombre del paquete. Entonces, ¿qué hace esto internamente? Internamente, vos no necesitas ejecutarlo dentro del workspace, porque bien, como que el estado le está diciendo, ejecutame esto que está dentro de este paquete. Como que va y lo busca. bien. ROS Launch se haga SEO y acá podemos elegir un Word. O sea, apreto tabulador y tengo que completar con un launch file y ya está. Ahí es En realidad, donde me quedo yo. para A mí elegir. no me parece nada. Sí, a mí Eh, tampoco. Puede ser porque no compilaron todavía. no sé. Compilaron con Catkin Make. Eso es lo primero que tienen que hacer siempre. Si no, no les va. O no siempre. La primera vez que hacen el Docker, les tiene que compilar Catkin y un bajo make. Eso, lo que mandó Ahí, Gastón. bueno, Entonces, o sea, y esto sí o sí tiene que estar dentro del workspace de create-ws porque es donde se ejecuta. Entonces yo ejecuto esto, catkin-make. claro. La primera vez le va a tardar bastante, pero como es persistente en el Docker, como les había comentado al principio, si yo lo ejecuto de vuelta no va a tardar tanto. De hecho, recién vieron que yo lo ejecuté y no me tardó porque los archivos de C++, por ejemplo, ya están compilados, no los vuelve a recompilar. Una vez que ejecutan eso, les tiene que funcionar. Lo del Roscore era para otra cosa, eso, ¿no? ROScore nosotros lo usamos cuando queríamos ejecutar un nodo, Ah, solamente con ROSRun. Yo, por ejemplo, puedo agarrar y ejecutar ROSRun, nombre de un paquete y un nodo, quítelo, por ejemplo. Esperen, voy a poner algo así lo pueden ver. ROSRun, nombre de paquete, nombre de nodo. Quítelo.py. Este es un nodo, entonces ejecuto un nodo a mano. ¿Qué pasa? ¿Por qué ejecutaba ROSRun? Porque yo con ROSRun ejecuto un solo nodo a mano. Entonces si yo ejecuto ROScore acá, me va a funcionar. ¿Ven? Eso me abrió un nodo, que es una interfaz para mover el robot con el teclado. Pero acá nosotros lo que estamos haciendo es ejecutando una simulación. Entonces la simulación, que son un montón de nodos, la simulación la ejecuto con ROSLaunch. Y le paso el paquete y mi ejecutable. Entonces no necesito ejecutar ROSRun. El ROScore, perdón. Ni ROSRun ni ROScore. ROSLaunch lo hace automáticamente. Entonces, de hecho, van a ver algo. Ahora. Create empty. Voy a ejecutar el empty word. Lo que le voy a agregar ahora, antes de ejecutar todo, son los dos flags que estaban en el ejemplo, que eran Herbis en true. Herbis, recuerden que era el visualizador para ver información de ROS. Y GUI, que es la interfaz gráfica de Gazebo, lo voy a dejar en false para que no la cargue, porque no la quiero ver, nada más que eso. Opcional. Pero el Herbis true, pónganlo, porque es donde vamos a ver la información ahora de TF. Entonces, si ejecuto esto, van a ver que acá en un momento, ahora vuelvo a esta terminal cuando se abra Herbis, me dice por acá arriba, acá, Auto Starting New Master. Esto es el ROScore, ese que se ejecuta, bueno, como todos estos nodos se me están cargando, también, ya que está, levantame el ROScore. Entonces, de hecho acá dice Process Master, arrancó con un PID de tanto, bueno, este es el proceso, arrancó en un proceso. Básicamente es eso lo que me dice. Y bueno, o sea, por esa razón es que no necesitamos correr el ROScore. Entonces con ROSLaunch ya lo hace solo. Cuando ejecuto eso se me va a abrir esto. Así como está. Y mi robot es este círculo blanco todo feo, que no tiene lógica, por un motivo. La simulación no está corriendo un mapa. No, es un empty world.
Debería haber puesto vacío para que lo puedan ver, pero como no hay ningún mapa, acá lo que me dice Service es que toda la información la está mostrando con respecto a una referencia que es el mapa. Y no tengo mapa, entonces ¿de dónde está mapa? No está. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar mapa, el frame fijo, y poner otro. Y toda esta es la lista de frames que hay en este momento. Voy a poner ODOM. Recuerden que era otro que los frames de referencia. Es ODOM. Bueno, Lucía se acaba de ir. Lo más probable que haya pasado, y me olvidé decirles, si ejecutan Catkin Make, se les puede colgar la computadora, porque consume muchos recursos. Generalmente lo que tienen que hacer es Catkin Make, pasarle un flag, para que no se les... Si, por ejemplo, están en reunión, se les empieza a tildar toda la reunión, entonces eso puede pasar. Entonces le tiene que pasar un flag de compilación para que use solamente un proceso, un procesador, o no todos los núcleos. Entonces es catkin make espacio, menos j y un número, todo pegado. Entonces, menos j1 generalmente usan y ya está, uno solo. Y si tienen 4, 6, 8 núcleos, que use uno solo. Va a tardar más, pero por lo menos no se les tilda la computadora. Eh, Porque si no, en caso por defecto les usa todas, pero les mata la computadora. Esperen que se me mueve medio raro esto y tengo que... Qué mal que están dando esto. Bueno, esto es normal que pase, se tilda todo, se ve medio feo. Tiene que apretar acá en la barra de arriba y para que maximice y minimice varias veces. Es normal esto en Docker. Esa es una cosa mala en Docker. No. Voy a dejar este. Ahí está. Bueno, ahora como cambiamos la referencia, se está moviendo medio raro esto. No lo puedo controlar. Quiero cambiarlo para otro lado, pero se me ve feo. Está como... No sé si alguno usa simuladores en 3D o algo así, pero tienen modos para mover la cámara y te volvés loco cuando se te cambia. Y me está pasando. Eh, ¿Cuál era? Views. Esperen que estoy tratando de encontrar cuál era. Eh, Este. Ahí está. Buah. No. Ahí está, era este. XY Orbit. Bueno, lo voy a tener que cambiar en el código. Este se mueve más, cuando le digo movete así, ¿ven? Se mueve más. El otro no me dejaba. Bueno, acá tenemos el robot. Arrancó el robot. Y vemos el robot y ven que acá hay un par de cosas. Voy a deshabilitar el robot para que lo puedan ver. El robot está acá. Hay una carpeta llamada Robot Description. No sé si se ve, pero el tema es que tampoco creo que pueda aumentar el tamaño. No creo que pueda aumentar el tamaño de esto. Pero bueno. Robot Model dice, adentro de una carpeta Robot Description. Si lo destildo, se sale el robot y vemos dos frames. Que son, fíjense que uno está arriba del otro. Este es... Bueno, ahora vamos a ver porque les iba a decir una cosa, pero no era ese. Abajo de Robot Model está TF. TF, les había dicho antes, es el nombre del paquete que calcula las transformaciones. Y adentro de eso hay algo que se llama tree y otro que se llama frames. En frames pueden tildar y destildar cosas. De hecho, son todos los frames que hay en simulación. Y en este momento están habilitados dos. Baselink, que es el que acabo de habilito y deshabilito. Y ODOM, que es el que queda acá. Fíjense que ODOM es el que está ahora y Baselink está justo arriba. ¿Por qué? Porque el robot todavía no se movió. Si habilito Base Footprint, fíjense que está en exactamente la misma posición que ODOM. Porque están los dos, ODOM y Footprint están a la altura del piso. Algo que, por ejemplo, interesante para ver de Baselink es las ruedas. ¿Dónde están las ruedas? Bueno, voy a checar un poco la letra de esto porque... ¿Se le puede cambiar la letra solamente?
Le saco los nombres. Un segundo y le decremento. Creo que sí. A ver si esto me cambia también el tamaño. Más o menos. Bueno, lo voy a sacar. Baselink es el del medio. Las dos ruedas son las de los costados. Si se fijan, están a la misma altura. Por el tema este que matemáticamente, algo que vamos a ver la clase que viene, creo. Si hay un. No se me acuerdo si van a ver con manipuladores solamente o también robots móviles. Pero las ecuaciones cinemáticas, cuando yo calculo las ruedas, digamos, mis sensores, los encoders que yo le pongo al robot, me van a dar la posición de estos dos frames, los de las ruedas. Y con ecuaciones cinemáticas lo que hago es obtener el del medio, esta referencia que es Baselink. Y a medida que voy moviendo las ruedas, va a mover el robot. Lucía, si... Sí, No, me olvidé de avisar justo cuando vi que te fuiste. Imagino que lo pusiste a compilar el código, ¿no? sí, sí, se trabó todo porque encima justo estaba bajando otro programa y cerrando otro y murió todo. Sí, si compilas de vuelta, hace catkin make menos J1. O sea, Joya. si alguien se lo puede pasar, es catkin make, catkin bajo make, espacio, menos J1 todo junto, porque eso hace que uses menos procesos del sistema y no te va a matar la computadora. Y vas a poder compilar. Dale, Va a tardar más, pero bueno, es como que no vas a tener esos problemas. joya. Me ha pasado en reuniones tener que hacer eso y se corta toda la... es un quilombo. Eh, Buenísimo, gracias. nada. Lo que les quiero mostrar ahora es, por ejemplo, si muevo las ruedas, automáticamente vamos a ver que esto se traslada. Lo hace todo automáticamente. También lo que voy a mostrar es Odom, porque la idea de esto es que Odom sea el que... O sea, es el que se va a quedar quieto. Acá está. Ahí está. Entonces tenemos Odom, que está abajo de Base Link. Es más, vamos a poner Base Footprint también. Base... Ahora, para mover el robot, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos publicar directamente el tópico en el comando de velocidad, o podemos usar un nodo que mueva el robot con el teclado. En el ejemplo, en la presentación, está con un tópico directamente publicando. De hecho, lo hicimos la clase pasada. Ahora vamos a hacer otra manera, que es el ejemplo que di antes, con ROSRun. No, perdón, no voy a usarlo con ROSRun, voy a usarlo con ROSLaunch, porque hay un tema ahí que no viene al caso. Pero lo que vamos a hacer ahora va a ser ejecutar un nodo que lee entrada del teclado y lo convierte a comando de ROS al tópico de velocidad que está suscrito el robot. Entonces, ROSLaunch, el nodo este está en el paquete llamado CA-Tools, que está dentro del proyecto. Y acá voy a apretar tabulador y es el de Keyboard Elop. Y le voy a dar a Enter. Y acá lo que me dice es, lo voy a hacer un poco más grande, dice controla tu Turtlebot, bueno, porque es de otro paquete. Para moverlo, usa todas estas teclas. Muy contraintuitivo porque usa esas teclas que no usa las flechitas, usa esas. La I y la O, bueno. Pero bueno, es lo que hay. Puedes cambiar la velocidad con estas. Y lo que les quiero mostrar antes de... Perdón, antes de. Sí, Para abrir esa ventana del RVZ, ¿cómo fue que hiciste? hago esto, mira. ¿Viste cuando hago ROS Launch? Sí. Algo. Antes de eso, del comando, pongo Airbus todo en mayúscula, igual a true. Y le dejo un espacio. Eso lo que hace es poner una variable de entorno. Le escribe una variable de entorno. Es lo mismo que hacer export Airbus igual a true. Pero lo pones en la misma línea que ejecutas el comando. O sea, y lo pones antes. Entonces, y lo tenés que hacer antes de ejecutar ROSLaunch. Entonces, cuando haces ROSLaunch, eso te detecta la variable de entorno llamada Airbus y decide si cargar o no Airbus. Perfecto. Si tenés la presentación a mano, creo que está ahí también. Fíjate que...
Ah, O sea, me fijé ese comando. Entonces, algo que les quiero mostrar antes de ejecutar con el teclado es el rqtplot que vimos la clase pasada, que va a estar el teclado, debería estar conectado. Estos errores no importan, pasan siempre. No, me equivoqué de vuelta. rqtgraph, no rqt. Que es cómo están conectados los nodos. Entonces, acá tendríamos que tener por algún lado, acá está, el teclado que no está conectado a ningún lado. Así que esto no va a funcionar. Ah, ya sé por qué no. Me olvidé de modificar algo porque hice un cambio hace poco y no lo modifiqué. Y si ven acá qué está pasando, es fácil de debuguear por qué está pasando, pero si ven acá el teclado publica en este. Ah, no, sí. Debería estar funcionando. El teclado está publicando en este mensaje, en este tópico. cmdbel kiop. Y el robot está escuchando en este, cmdbel out. Pero acá ya sé qué está pasando. El tema es que es algo medio... Hay un nodo que agarra y recibe todos estos comandos de velocidad y decide... Si yo mando un tópico en cmdbel porque tengo ganas de agarrar una terminal y le mando comandos, y a su vez conecto el joystick al mismo tiempo y le mando otros comandos totalmente diferentes, hay un nodo que agarra y recibe todos esos y decide cuál mandar. Cuál mandarle al robot. Porque si no vas a mandarle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás o cualquier cosa, el robot va a hacer cualquier cosa. Esto agarra y le asigna prioridades a los distintos comandos de velocidad y le da más prioridad a uno, por ejemplo, que a otro. Entonces, si recibís de uno, solamente le va a dar, va a mandar uno solo mientras siga mandando mensajes. Cuando el otro deje de mandar mensajes, ahí va a mandar del otro. El tema es que ese nodo no está viviendo. A ver si lo puedo ejecutar de una. Después me fijo por qué, pero sí, ahí está, es este. Y voy a revisar de vuelta que esté funcionando. Y no está conectado. Y más fácil, vamos a probar, pero no creo que este se mueva. Y si no lo muevo con el... No, no se mueve. Estoy moviendo ahí con la I, no se mueve. Una manera de solucionarlo, porque lo probé el otro día, es cargarlo todo, en vez de con el empty world, lo cargo con navegación y lo hago andar. De hecho voy a hacer eso. O sea, que cargue el nodo este automáticamente. Si en vez de ejecutar... O sea, la única diferencia es que voy a agregar y voy a poner otro flag acá, que sea localization igual a AMCL. Y también láser igual a RPLiDAR, pero este creo que no es necesario, pero no importa. Esas dos cosas. Se las voy a mandar por el chat. A ver si estoy conectado. No les puedo mandar el chat de esta computadora. Pregunta, cuando yo abro, por ejemplo, el Airbus con el ROS Launch y todo eso, se pierde lo que es la terminal de Docker. ¿Se pone todo negro? No puedo seguir poniendo comandos. Como que Sí, porque tenés que abrir otra terminal. Ah, ¿se puede hacer con dos Ahora terminales en paralelo? Eso quería preguntar. Sí. Ah, perfecto. Sí, de hecho, yo estoy usando un programa que te las divide, pero puedes abrir varias. Por ejemplo, mira, yo voy a hacer eso de hecho ahora. De hecho, ahora voy a seguir el ejemplo de esa manera. No voy a seguir con esto. Cierro todo, ahí está. Voy a ejecutar esto en realidad. Esperen, voy a hacer otra cosa. Le voy a sacar el UI en false, así pueden ver gaseo también. Bueno, ahí está. Entonces voy a dejar Airbus y agregué estas dos cosas que son para después navegación.
El comando se los mandé por rooms, lo van a ver por ahí. Van a ver una cosa medio rara como esta, que no importa. La idea es que lo voy a deshabilitar, así no molesta. Sacando localización, ¿no? Sí, estaba buscando eso, exactamente. Localización, lo destildo, entonces ahí se fue todo eso. Y también lo que voy a destilar va a ser la parte de mapeo y la parte de navegación. Entonces saqué todo esto. Y se fue todo, y volvió todo como estaba antes. Y tengo exactamente lo mismo. Y bueno, se me sigue moviendo medio feo, así que voy a ir a Views y le voy a cambiar FPS por X y Orbit. Y ahí se mueve mejor. Y ahora lo que queríamos ver era de vuelta configurar esto para el TF. Voy a sacar el robot y voy a agregar Base Footprint y las dos ruedas. Y destildo Show Names para que se vea bien. Y acá están, y lo voy a checar un poquito, que estaba en 1. El marker es, hay un parámetro acá que es marker scale, lo voy a poner en 0.5 para que lo achique un poco. Lo voy a poner un poco más chico todavía. Para que lo vea bien. Ahí está, 0.25. Y ahí se ve como... De hecho, se movió un poquito. Estos dos que están uno arriba del otro son Base Footprint y Baselink. Y Odom es este acá. Seguro, este es un error de que el robot no está en el 00, sino que o se debe haber movido o algo así. O un error de integración del encoder, algo pasó ahí. O capaz mismo, como este está con la localización corriendo, capaz que se movió. Pero bueno, eso todavía no lo vimos. Lo que voy a correr ahora va a ser... voy a abrir otra terminal. Acá si ves cómo uso otra terminal. Bueno, abrís una nueva terminal y le das de vuelta a Docker Run. Y eso te va a abrir otra terminal dentro del Docker. Y ya está. Y ahora vamos a ejecutar el teclado. Roslaunch. Seatool será el paquete. Y keyboard, creo que se llama. Sí, keyboard. Bien. Antes de mandarle, quiero revisar si Docker Run de vuelta. Si está el comunicado, el teclado. Y si no está, bueno, voy a tener que resolverlo. Ahora se me agregaron 800 millones de cosas porque está corriendo toda la navegación que en otro momento vamos a ir viendo qué son. Pero bueno, es imposible de ver dónde está. Así que de paso les comento que esto acá arriba es para filtrar por nodos. Ahí está, ya lo vi. Pero el nodo se llama create1. A ver dónde está por acá. Turtlebot Teleop Keyboard. Y con esto filtro. Y no está conectado. A ver, para. Se me dé el Kiop. Con el derecho filtro por nombre de tópico. Perfecto, sí está conectado ahora. Cuando filtro por un nodo no me muestra toda la conexión. Es increíble. Pero bueno, esto mismo se puede hacer por terminal, pero es más feo. Entonces acá lo que hice fue mostrarme nada más el tópico de que está publicando el teclado y ahora sí se conectó a uno que es a esto de acá. Y ya sé por qué no se funcionó antes. El tema es que tengo que ver cómo lo va a funcionar. Pero bueno, no importa. Luego ahora que si lo movemos con el teclado se va a mover. Entonces, si lo muevo para adelante, ¿qué pasó acá? Ah, ahí está el problema. Bueno, ahí acaba de saltar el robot. No importa por qué, después lo vamos a ver. Pero, ¿qué pasó acá? Este sigue siendo mi robot. Estas cuatro, que son las dos ruedas. Bueno, no quería hacer eso.
Está saltando por cosas de localización, pero no importa. Las dos ruedas y BaseLink y Base Footprint. Recuerden que estos son encoders, entonces los encoders van a hacer que mi robot se mueva con respecto a esta. Ahí acá están las flechitas, ¿vieron? Son las matrices homogéneas. Este de acá es odometría. Odometría. Que es la referencia del robot. O sea, cuando los encoders se mueven, lo que se hace es moverse esta. E idealmente, no, se movió un poquito, pero en realidad esta, que es el mapa, y esta, están casi siempre en la misma posición. En la vida real no, pero casos prácticos supongamos que estos están en la misma posición. Lo único que les interesa por ahora son estas. Entonces, ROS automáticamente lo que hace es moverme todo. ¿Por qué? No, este no era. ¿Dónde está? Acá. Ah, es bastante alto. Acabo de activar un sensor de un LiDAR, del LiDAR. Entonces, miren dónde está. Entonces, ¿por qué? Bueno, está acá arriba. Este es el LiDAR, es un RP LiDAR A2. Y está puesto ahí. El LiDAR a mí me va a dar... Voy a activar los tópicos del LiDAR. Me va a dar información. Ah, bueno, no... ¿Qué digo? No me está dando nada, creo, porque... A ver. Creo que es porque no hay obstáculos. Voy a agregar un obstáculo acá. Ahí está. Qué raro, debería reportar... Cuando el LiDAR no detecta nada, te reporta una distancia máxima. Capaz que automáticamente el Airbus no te muestra cuando son distancias máximas. Te lo filtra, no te lo muestra. Pero generalmente los sensores tienen una distancia máxima de detección. Y debería reportar eso. Cuando esta información, este láser, está... ¿Ven que está a la altura del LiDAR? Si movemos el robot, esa información se tiene que mover cuando se mueve el robot. Bueno, sería bueno agregar otra cosa para que se vea un poco más, tenga más sentido. Pero, digamos, supónganse que ustedes necesitan esta lectura que viene del LiDAR. Esto se tiene que convertir a la referencia del robot o, por ejemplo, a la referencia del mapa para mapear. Entonces, todo el tiempo van a andar haciendo esas transformaciones. Es como bastante complicado. Entonces, como que TF ya les resuelve todo por ustedes. Entonces no tienen que hacer esas conversiones a mano. Y ven que ahí se ve como las transformaciones se van moviendo. ¿Por qué? Porque básicamente estos son transformaciones o multiplicaciones de matrices homogéneas con puntos de lectura. A ver si el mapa se ve algo. No creo que actualice el mapa. No, no lo está actualizando. Porque es un mapa medio fake. No, no sé. Es eso, o sea, tengo un árbol, los puntos, mis lecturas, y cuando los quiero transformar en otro, por ejemplo, algo muy interesante. Cambio la referencia de donde estoy viendo todo. En vez de ponerlo en mapa, lo vamos a poner en BaseLink. ¡Pup! Se movió todo. Ahora el origen del mapa o de Airbus es BaseLink.
se fijan, el plano de Erbis, que es esta grilla, está a la altura de las ruedas. Y Base Footprint me quedó debajo. Es más, algo más, mejor todavía de ver es el tema con respecto al láser. Al RP LiDAR Link. Y ahora está todo con respecto al LiDAR, ¿ven? Las lecturas del LiDAR están en el piso. Y el robot quedó por debajo. Entonces, cambio las referencias con las que estoy observando la información en Erbis. Es toda una cuestión de cómo observo, en qué referencia observo mis mediciones, nada más. Y bueno, cómo es que Erbis visualiza esto de manera diferente, porque básicamente hace la conversión de la información a una referencia, de una referencia a otra. Y bueno, por último lo que le quería mostrar de útil con ROS es el árbol de transformación, que es con un comando que creo que no está en la diapositiva, pero se los mando por el chat, que es rosrun rqt, no estoy dentro del docker run, rosrun rqt tf tree, y lo mismo, te aprieto tabulador y se autocompleta. Lo voy a copiar, así se los mando por acá. Se lo mandé por rooms al thread donde está todo lo de hoy. ¿Y esto qué me va a mostrar? Todo un árbol que empieza desde mapa, va a ODOM, Base Footprint, Base Link, y después tiene un montón de cosas que son las ruedas, la cámara, y por ejemplo, todo esto acá gigante es la torre esa que tiene arriba el robot, que en general se suele poner todo junto, o se suele poner así bien explícito. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar para que se entienda de qué estoy hablando. Habilitando ¿cómo se llama? Los links. Estos son todos los links que tiene el robot en este momento. Voy a poner el robot para que se entienda un poco. Pero tiene, por ejemplo, acá hay un sensor, que es el de doqueo, tiene uno asociado. La rueda, la caster esta, la rueda de soporte, tiene uno asociado. El bumper tiene uno. El bumper a su vez tiene sensores, también tienen. El mismo LiDAR tiene dos. ¿Por qué? Porque el LiDAR tiene su referencia, pero el sensor, que es de dónde sale la información, el LiDAR, que es un láser que se mueve. Entonces el láser tiene una referencia. Que está de la distinta altura que la referencia de donde está montado. Ven que hay un link acá, que es la altura, que de acá sale el láser y acá rebota y entra. O sea, esa altura. Y después hay otra que es la altura donde está montado. Después, por ejemplo, la Jetson Nano, que es esta de acá, tiene otra. Generalmente los sensores, por ejemplo, si habilitamos la cámara, otra cámara, van a ver que tienen varias. Acá está la IMU, una IMU externa, entonces tiene también su referencia. Y así con todo, o sea, por eso tienen tantas. Y eso, todo este árbol es lo que ven en el otro programa. Entonces, por ejemplo, acá, ¿dónde está la cámara? Por algún lugar acá está Laser Link, pero este no es, creo. Este creo que es otra cosa. Acá está. Ah, sí, RP LiDAR Link, Laser Link. Laser Link es de donde sale la información. Eso se convierte a RP LiDAR, que es donde está montado el LiDAR, supóngase. Y de ahí va a Base Link, Base Footprint o DOM Map, todo el tree. Y si tienen otro tipo de información, otro sensor se agrega al árbol. Y bueno, eso es. Si tienen otro robot, se va a agregar desde mapa, va a salir otro DOM propio de otro robot. No comparten generalmente el mismo DOM.
De hecho, podría cargar 2 robots si quieren ahora. Y vemos. No prometo que funcione, pero... van a ver que... A ver si lo vemos. No me acuerdo cómo era la documentación para cargar 2 robots. Creo que era así, ¿eh? Num-robots igual 2. Pero apelo a mi memoria. Sí, ahí está, 2 robots. Y acá voy a deshabilitar todo de vuelta para que no se vea todo esto. Pero acá tienen, por ejemplo, bueno, en realidad lo que les voy a mostrar es el trino esto. Y acá ven que cada uno de los robots tiene uno DOM y su propio árbol. O sea, acá no se tocan los árboles entre sí, ¿eh? Es como que cada uno tiene su propio ramificación. Y bueno, una cosa que van a ver acá también es quién publica esa transformación. Lo que les había dicho en un lugar es que había un paquete de ROS que publicaba TF, que publicaba todo automáticamente, pero en realidad es este Robot State Publisher, pero en realidad no es el que publica absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la transformación ODOM, donde acá dice Nodelet Manager, la dan los encoders. Y después de ODOM a mapa, lo vamos a ver en otras clases, pero esa es la localización. Lo vamos a ver en la clase de localización. Pero la transformación de acá la da, generalmente se hace con los encoders. Y todo el resto lo hace ROS automáticamente. Excepto la cámara. O sea, la de la cámara. No, perdón. Eso también lo hace automáticamente. Lo que en realidad da la cámara es la medición. Que no se ve acá porque es un punto, digamos. Esto es todas las matrices homogéneas. Así que cuando quieran agregar un sensor o algo, es cuestión de actualizar también esto. Que en realidad se hace todo automáticamente. Por ejemplo, si... de hecho, algo muy bueno para ver es... Es muy difícil de buscar la documentación, pero en internet pueden ver... Ah, creo que lo puse en el código, a ver si documenté bien. Pero cuando ven el... Lo vamos a ver en internet mejor. No. ¿Dónde está el documento? Ah. Quiero mostrarles el láser, el LiDAR. O sea, los sensores automáticamente ya... La gente que fabrica los sensores, automáticamente cuando ellos te proveen el nodo ROS, también te proveen la transformación. Entonces vos lo que tenés que hacer de alguna manera es decirle, este va a ser tu referencia. Y ellos van a publicar esa referencia. A ver, ¿dónde lo tengo? Sensores. Cámara. Y acá tengo algo. No, creo que esto dice cómo instalarlo nada más. Los launch files, estos son los que ejecutan el código del nodo, del sensor. Y este es el que ejecuta el láser que estamos usando ahora, RP LiDAR A2. Y acá lo único que me dice, por ejemplo, es cómo se llama el frame. Vos de acá le puedes especificar cómo se llama el frame que vas a usar, en el que vienen las mediciones del sensor. Pero, por ejemplo, a ver acá que dice cómo instalarlo. No dice nada. Es más, esto... No, nada que ver, es la RealSense, no el RP LiDAR. Pero si podemos buscar, a ver... Lo que quiero buscar es la documentación donde diga, acá está la referencia del sensor. O sea, figura acá Frame ID, pero algo más gráfico que vean. Bueno, no tiene mucha documentación, eso es lo malo. Igual yo había visto en algún lado una imagen, a ver.
Ah, tiene una wiki acá. Bueno, acá está. Este es el LiDAR que estamos usando nosotros. Este es una versión más vieja, la forma. Este es el A2. Y acá lo que les dice es, el LiDAR tiene esta forma. De acá sale un cable. Entonces, automáticamente la referencia de que usa este sensor es X hacia el cable e Y hacia el costado. Yo el sensor lo puedo montar como yo quiera. Pero ¿qué pasa eso? ¿Eso qué me va a cambiar? La matriz homogénea. O sea, yo de alguna manera al código le tengo que decir, yo al LiDAR lo monté en la posición XY con esta rotación en Z. De hecho, acá está, bueno, el tita, la rotación en Z. Y bueno, laser frame de fold wood on ROS. Es como que yo tengo que especificar, si lo roto en la posición que yo quiero, tengo que ponerle a ROS de alguna manera, decirle eso para que me lo corrija. Y bueno, o sea, eso es más que nada lo que se van a encontrar en sensores. Todo tipo de sensores tienen. Si están medianamente bien documentados, les van a decir esas cosas. Bueno, eso es toda la parte de... Ahora, no sé si queda algo más. Bueno, el segundo comando es para correr en el robot real. El paquete se llama sea bring up y si a alguien le interesa ver cómo se hace en el robot real. Pero digamos, lo que cambia es que no te levanta gaseo y lo que te levanta son los drivers reales del robot. Nada más. Pero el mismo test te puede hacer. Es más, hay una clase en 2 semanas, creo, que vamos a hacer pruebas con el proyecto. Voy a ver si les preparo el robot, porque no es algo tan sencillo. Así lo vemos y probamos las cosas que estamos viendo. En código, le dejo el link y la dirección a donde se hace toda la magia de ROS, pero digamos, la estructura, digamos, por ejemplo, mis ruedas están a esta posición con respecto a Baselink, inicial, ¿no? El sensor está a esta posición, a esta pose con respecto a Baselink. Mi otro sensor está a esta pose. Todas esas referencias se especifican en un archivo, que es este que dice create.sacro y se guarda en una variable llamada model. Después eso lo levantás como un parámetro, o sea, como una especie de variable global de ROS, se llaman parámetros, que se llama robot description. Esa robot description después es leída automáticamente por el robot state publisher, que es el que veíamos que hace toda la magia, que usa TF de ROS. Y básicamente lee ese parámetro, que es esa variable. Y ya está. La magia se hace de esa manera. Después, ¿qué pasa? Robot State Publisher por sí solo no funciona. Nosotros tenemos que... O sea, va a leer eso y va a decir, de alguna manera... no quiero entrar tanto en detalle en eso, pero de alguna manera nosotros le decimos que las ruedas no las genera automáticamente, porque son motores, o sea, se van a mover, no son fijos. Todo lo que es fijo, como cámara, IMU, sensores, todos los sensores van a estar fijos con respecto al robot. Todo eso se hace automáticamente acá. Lo que no se hace automáticamente acá son lo que se mueve, lo que tiene motores, como las ruedas. Eso no lo hace este nodo. Tu código, tu driver, de alguna manera va a leer los encoders y va a publicar esa transformada que resta. ¿Qué vas a publicar? La transformada de los encoders o de las ruedas con respecto a su padre, que en realidad es Baselink. Y cuando haces esa publicación, automáticamente este nodo, el Robot State Publisher, hace toda la magia y ordena todo. Y hace que puedas ver todo en Arbis. Si quieren saber más de URF, hay una notebook de Jupyter, de las que les dije que tienen documentación extra, explicando... No acuerdo si agregué más o es exactamente lo mismo que esto. Creo que explico varias cosas de Sacro, cosas por el estilo. Una presentación sobre URDF, que es lo mismo que Sacro, es cómo describir el robot en este árbol y explico un poco más, si les interesa verlo.
Y también una introducción a ATF. También otras presentaciones que están buenas. Y otra creo que no lo puse acá, pero está medianamente relacionado con esto, es... Agregué una entrada a la wiki hace poco en el repo. Que dice cómo agregar un nuevo sensor. Y acá explica un poco los URF, digamos, la estructura, cómo, lo que tenés que tocar, y explica también cómo son las... eh, cómo es, qué es lo que tenés que tocar, cosas por el estilo. Acá básicamente te dice, acá está descrito el láser. Entonces, toca el sacro, digamos. O sea, la descripción del robot. O del láser con respecto al baselink. Es medio complicado de digerir, por eso tampoco quiero entrar en detalle porque podríamos estar más de una clase, pero si en algún momento quieren agregar un sensor nuevo, obviamente igual me pueden consultar, pero si les interesa esto, es como que está la explicación acá. Así que bueno, eso fue todo de la clase. No, automáticamente la magia la hace Ross, así que no vamos a tener que hacer estas cuentas automáticamente, pero lo que está bueno es que le quede la idea de cómo funciona todo. No sé si tienen alguna pregunta, quieren que haga algo más, algo de la clase pasada, algo de proyectos, pero por mí ya estamos. Eh, por mi parte, con nuestro grupo teníamos consultas del proyecto, pero no sé si querés cerrar algunos temas antes para ver eso. Si alguien tiene algo con práctico, si no, respondo preguntas, no hay problema. Tres, dos, uno. Pregunta, adelante. ¿Qué duda tienen? No, estás muteado, Nico. Sí, Hola, hola. sí, no había visto. Ahí se Ahí está. No, Sí, que con mi grupo teníamos un par de consultas del tema del proyecto, más que nada de la elección del trabajo práctico. Sí, vos me habías mandado un mail hoy, ¿no? Sí, hoy a la tarde le mandamos a los tres. Genial. Sí, no lo llegué a responder y a ver, porque me mandaron también otro y estaba justo con ese, pero lo iba a revisar. Si querés, te acordás o lo querés decir ahora y te lo respondo ahora. Sí, dale, dale. O sea, tú propusiste varios y querías ver cuál era el más conveniente, ¿no? Sí, también, a ver, queremos saber cuál sería el más viable para realizar, de cierta forma, ajustándonos a lo que es la simulación y demás. A ver, dame un Sí. segundo que- Ah, lo estoy leyendo, sí. Ah, ¿lo tenés ahí a mano? Sí. A ver, entonces, robot sanitizante de COVID. Hay alguien que había propuesto este proyecto el año pasado, pero no lo terminaron. En realidad creo que ni siquiera lo empezaron, porque patearon el proyecto y si no lo haces... como que- no era difícil, era como que nunca se pusieron, pero tengo más o menos una idea de cómo se puede hacer. Son cosas medio, digamos, podés hacerlo medianamente fácil como lo puedes hacer muy complicado. De hecho es un robot que se vende, así que tiene muchas maneras distintas de hacerlo. Emi, Claro, Sí, una cosita. No sé si conviene seguir grabando la clase a partir de este punto. dale. Sí, ya lo hice. claro, pero por ejemplo,